Aprendo en casa. Ustedes tienen su ficha de trabajo y ahí seguramente lo van a poder leer, ¿no? Dice, ¿cuánto mide la estatua, Cristo del Pacífico? Esa es la pregunta. Situada en el distrito de Chorrillos, en Lima. Sí proyecta una sombra de 12,58 metros. Y en ese mismo instante, un estudiante de 1,5 metros, metro y medio, ¿no?, de estatura, proyecta una sombra de 51 centímetros. ¿Ya? Bien, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros en este ejercicio? Mira, nos habla de una estatua, ¿ya? Una estatua que proyecta una sombra de 12,58, ¿ya? Y nos pide hallar su estatura, ¿no? ¿Cuánto mide? Dice, la altura nos pide hallar. Entonces nosotros vamos a dibujar un triángulo, ¿ya? Vamos a suponer pues que en este triángulo esto de acá es la altura de la estatua. ¿Listo? Esta es la altura de la estatua. Se supone que por aquí está el sol, ¿ya? Por aquí está el sol. Y obviamente si esta es la altura de la estatua, va a proyectar una sombra, ¿no? La sombra es la que se proyecta en el piso, por si acaso. No es esta la sombra, ¿ya? La sombra es de la estatua, su sombra es todo lo que está en la parte horizontal, ¿ya? Esta es la sombra. Ahora, la pregunta dice, ¿cuánto mide la estatua? O sea, nos está pidiendo hallar esta altura, ¿ya? Esta altura. Entonces nosotros aquí le vamos a colocar una X. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que encontrar. Pero nos dan un dato. ¿Ya? Nos dicen que proyecta una sombra de 12,58 metros. Acabamos de decir que la sombra es esta parte de acá. Entonces aquí vamos a escribir 12,58. ¿Listo? Metros. Entonces, esta es la altura de la estatua y esta es la distancia con la cual proyecta la sombra. ¿Ya? En ese mismo instante, un estudiante de 1,5 metros de estatura, dice. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a hacer algo más pequeño, otro triangulito, y esta va a ser la estatura del estudiante, obviamente más pequeña que la de la estatua. ¿Listo? Pero esta estatura dice que es de 1,5 metros. Entonces escribimos 1,5 metros. ¿Ya? Y dice que este estudiante proyecta una sombra de 51 centímetros. Entonces aquí la sombra que proyecta es 51 centímetros. ¿Ya? Ahí está. Ahora, nosotros tenemos o debemos de tener en cuenta que este triángulo y este pequeño de acá son semejantes, ¿ya? A eso se le llama triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen aquí el mismo ángulo. ¿Cómo me doy cuenta yo que tienen el mismo ángulo? Porque el problema te dice en ese mismo instante. O sea, si el sol está acá, en ese mismo instante proyecta la sombra para la estatua y también proyecta la sombra para el estudiante, ¿ya? Entonces el ángulo que hay acá y el que hay acá siempre van a ser iguales. Entonces cuando eso ocurre se habla de triángulos semejantes, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es convertir este 1,50 metros, ¿ya?, en centímetros, como está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo convertimos los metros en centímetros? Tú sabes que un metro tiene ¿cuántos centímetros? 100, ¿sí o no? Entonces, lo único que tenemos que hacer a esta cantidad es multiplicarla por 100, ¿ya? Y si la multiplicamos por 100, el resultado que nos va a dar, ¿cuánto es? 150 centímetros. ¿Listo? Bien. Una vez convertido, ahora, ¿yo cómo voy a hallar esta cantidad? Nosotros vamos a trabajar con algo que se llama la proporción. ¿Listo? Una proporción entre este triángulo y este de acá. Como ambos son semejantes, entonces estos triángulos también van a ser proporcionales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Tú vas a tomar de aquí uno de los dos lados. Vamos a empezar con X, ¿ya? Entonces vamos a darle solución al problema. A ver.
Tomamos este valor X, escribimos nosotros X, ¿ya? Y este valor de X lo vamos a dividir, ¿ya? Lo vamos a dividir entre esta cantidad, que es su sombra, ¿ya? Escribimos 12,58 metros, ¿ya? Dividimos X entre 12,58 metros. El resultado de esta división debe ser el mismo que en esta división, porque ambos triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces decimos, esto es igual a, ¿qué habíamos colocado acá arriba? La altura. Entonces acá yo también debo colocar la altura. No voy a colocar esto, debo colocar 150 centímetros. Entonces yo acá escribo 150 centímetros. Y eso lo he dividido en este caso entre 12,58, que era la sombra. Y de este estudiante su sombra es de 51. Entonces divido entre 51. Listo. Está hecha la proporción. X entre 12,58 es igual a 150 entre 51. ¿Listo? Ahora hay que resolver esto. Acá, centímetro con centímetro se pueden eliminar. ¿Listo? Estos dos se van. Y este 12,58 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces, lo que vamos a tener es X es igual, ¿cierto? ¿A qué cosa? 150 multiplicado por 12,58 metros. Eso lo escribimos aquí. ¿Listo? Y eso está dividido entre esta cantidad, 51. ¿Ya? Ya este cálculo tú lo haces pues con tu calculadora, ¿no es cierto? Y sacas pues que X es igual, si tú multiplicas 150 por 12,58 y lo divides entre 51, nos sale como resultado 37 metros de manera exacta. ¿Ya? Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? La alternativa A. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta. Bien. Los alcaldes de 3 distritos de la región Cusco planean construir un pozo para abastecer de agua a sus respectivas comunidades. Cada alcalde desea que las conducciones de agua hasta su distrito no sean más largas que las de cualquiera de sus vecinos. Por ello, han decidido que el lugar de perforación se encuentre exactamente a la misma distancia de los 3. ¿Cuál es el punto notable que permitirá cumplir con las condiciones de los alcaldes? Es la pregunta. El día de ayer hemos trabajado justamente un problema parecido a este, ¿no? ¿Te acuerdas? El de los colegios y el del polideportivo. ¿Cuál era el objetivo? Que el polideportivo se encuentre a la misma distancia de los 3 colegios. Y para eso hemos hecho un proceso, ¿no es cierto? Acá te pide lo mismo, ¿no? Quiere que este pozo esté ubicado exactamente a la misma distancia de los 3 distritos. ¿Ya? Si son 3 distritos, entonces se supone que esos 3 distritos forman ¿qué cosa? Un triángulo, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar distrito A, distrito B, distrito C. ¿Ya? Y ahí armamos nuestro triángulo. ¿Listo? Ahí está nuestro triángulo. Entonces yo tengo que buscar un lugar para construir el pozo que esté exactamente a la misma distancia de A, de B y de C. ¿Cómo lográbamos eso? Lo primero que teníamos que hacer, recuerda, era trazar líneas, ¿no es cierto?, entre estos 3 lados, ¿no? ¿Nosotros qué hacíamos? Trazábamos una primera línea, ¿no? Una primera línea, pero ¿qué condición debería tener esta línea? Para empezar, tenía que dividir a estos 2 segmentos en partes iguales, ¿no? Entonces yo le voy a colocar acá bolita y bolita. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que estos 2 segmentos son iguales, ¿ya? Entonces trazo esta línea, en la mitad exactamente. Pero no bastaba con eso. La otra condición era que nosotros aquí midamos un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Ahí está, ¿ya? Un ángulo de 90 grados. Esa era la condición. Trazábamos una línea que pasa exactamente por la mitad de AB, exactamente por la mitad, que significa que todos son iguales, y que el ángulo entre el lado y la línea que trazaste sea de 90 grados.
Y eso mismo tenemos que hacer en los otros dos lados. Entonces empezamos con este, a ver, igual, trazamos una línea, la condición es de que este lado sea igual a este lado. A ver, acá le vamos a colocar rayito, ¿ya? Rayito le colocamos. Estos dos son iguales. ¿Y la otra condición cuál era? Que aquí sea 90 grados. ¿Listo? 90 grados. Por consecuencia, la otra línea, la que va aquí abajo, necesariamente, por obligación, si es que has hecho bien estas medidas, va a pasar por aquí. Trazamos esta línea. Y la condición es la misma. Ahora, ¿qué le colocamos a estos dos lados? A ver, le voy a colocar corazoncito. ¿Ya? Corazoncito. Ahí está. Y acá, la condición es que sea 90 grados. Listo. Una vez que nosotros hemos trazado estas tres líneas, ¿cómo se llaman estas tres líneas? Nosotros conocemos cómo se llama este puntito de acá, ¿sí o no? Este puntito tenía como nombre, ¿qué cosa? Circuncentro, ¿sí o no? Pero ¿cómo se llamaban estas líneas? ¿Ya? A la línea que pasa exactamente por la mitad de dos puntos, perdón, por la mitad, claro, la mitad pasa, divide a la mitad un segmento y tiene 90 grados, se le llama mediatriz, ¿ya? Esta se llama mediatriz. Y el punto de intersección de esas mediatrices se llama circuncentro. ¿Listo? Entonces, este puntito, ¿qué característica tiene? Tiene la característica de que es exactamente el punto que equidista de estos tres vértices. O sea, si tú mides desde A hasta este punto, te va a dar la misma distancia que medir desde B hasta ese mismo punto. Y te va a dar la misma distancia que medir desde C hasta ese punto. Son equidistantes, ¿ya? Para eso sirve justamente este proceso de las mediatrices. Mira, la geometría te ayuda a poder encontrar ese punto que está exactamente en el medio, ¿ya? De los tres. Que en el caso anterior, el día de ayer, nosotros lo vimos que estaba por afuera, ¿no? Del triángulo, ¿no es cierto? No hay ningún problema, puede estar dentro o puede estar fuera. Todo depende de la forma que tenga tu triángulo. ¿Listo? De eso va a depender. Entonces la pregunta en el problema es, ¿cuál es ese punto notable que permitirá, cumplir con las condiciones de los alcaldes? Ah, ese punto notable se llama, ¿qué cosa? Circuncentro, ¿no es cierto? Esa es nuestra respuesta, ¿ya? Pero miren estas alternativas. Acá hay otros puntos notables. Estamos hablando del baricentro, del ortocentro, del incentro y obviamente del circuncentro, ¿ya? Si el circuncentro, que es el que hemos hallado nosotros acá, es el punto de intersección, de unión, donde se cruzan solamente estas tres líneas llamadas mediatrices, ¿ya? Estas líneas se llaman mediatrices. Entonces, el punto de intersección se llama circuncentro. Ahora, el incentro también es un punto, pero que va a cruzar ¿qué cosa? ¿Qué líneas se cruzarán para que te dé el incentro? ¿O qué líneas se cruzan para que te dé el ortocentro? ¿O qué líneas se cruzan para que te dé el baricentro? Bien, antes de continuar con el problema número 2, perdón, con el problema número 3, vamos a aclarar un poquito qué cosa es el baricentro, el ortocentro y el incentro, ¿ya? Bien, acá la respuesta ya está respondida. El punto notable que permitirá cumplir con las condiciones de los alcaldes es el circuncentro, que es el punto de intersección de las mediatrices, ¿ya? No vas a confundir. Bien, entonces, esto es lo que te acabo de decir, ¿no? El baricentro. ¿Qué cosa es el baricentro? Llamada también centro de gravedad o gravicentro o centroide. Es el punto de concurrencia o de intersección de las tres medianas de un triángulo. ¿A qué se refiere? Jóvenes, cuando tú en un lado trazas una línea exactamente en la mitad, pero ojo, aquí no es 90 grados como en el caso anterior, ya acá puede ser cualquier ángulo, ¿ya? Si tú trazas exactamente en la mitad, pero no importa el ángulo, a esta línea se le llama mediana. ¿Listo? A esta línea se le llama mediana. De igual manera,
Si tú trazas desde aquí hasta el punto medio de este lado, esta es otra mediana, AN. Y si trazas desde aquí hasta el punto medio del otro lado, también esto de acá es una mediana. Entonces, si nosotros trazamos en el triángulo las tres medianas, ¿listo? Las tres medianas se intersectan en este puntito. Ese puntito se llama, ¿qué cosa? Baricentro. Es el nombre más común, ¿ya? Aunque acá dice también que se puede llamar gravicentro o centroide, ¿listo? Pero normalmente nosotros le llamamos baricentro, ¿ya? ¿Qué cosa es el baricentro? Punto de intersección de medianas, ¿listo? Punto de intersección de medianas. Pasemos ahora al otro punto notable, el ortocentro, que estaba en las alternativas. ¿Qué es el ortocentro? Es el punto de intersección de las tres alturas ahora, ya no medianas, sino alturas. ¿Listo? Profesor, ¿y qué cosa es una altura? La altura es aquella recta que parte de un vértice y llega al lado opuesto, pero ya no a la mitad, como en este caso de acá. Ya no llega a la mitad. La condición es que esta recta tiene que llegar a 90 grados. ¿Listo? A 90 grados. ¿Ya? No, acá no es la mitad. Puede ser cualquier medida. Pero el ángulo acá sí tiene que ser 90 grados. Cosa que acá era al revés, ¿no? Acá partíamos del vértice y lo que tenía que hacer es llegar a la mitad. Y el ángulo no era 90 grados. Acá en cambio parte y acá el ángulo es 90, pero no es la mitad. ¿Ya? Es lo contrario de esto. ¿Listo? Y si trazamos las tres alturas, acá he trazado la altura de B hasta L, ahora trazo la altura de A hasta P a 90 grados, vuelvo a repetirte, y trazo la altura de C hasta Q a 90 grados. Esas tres líneas se van a intersectar en un puntito. Ese puntito nosotros le llamamos ortocentro. ¿Listo? Que mira, ese ortocentro también puede estar fuera del triángulo. ¿Ya? La cuestión es trazar las alturas, ¿ya? Esto ya después lo vamos a explicar con mayor detalle. Bien, seguimos con otro punto notable. Tenemos el circuncentro, que es el que acabamos de hablar nosotros, ¿no es cierto? Es el punto de intersección de las mediatrices, ¿ya? Podríamos decir que la mediatriz es la combinación de ¿qué cosa? De una mediana con una altura, ¿no? ¿Por qué de una mediana y una altura? Porque la mediana hacía que los dos lados sean iguales y la altura hacía que sea 90 grados, ¿sí o no? Entonces, la mediatriz parte a la mitad del lado, la mitad, y el ángulo tiene que ser 90 grados. Es la combinación de ambas, ¿ya? Entonces, si yo trazo otra mediatriz acá y acá me ha faltado trazar una mediatriz más, ese puntito se llama ¿qué cosa? Circuncentro, que puede estar afuera también si te das cuenta. Y el último punto notable es el incentro. ¿Ya? El incentro, ¿qué cosa es? Es el punto de intersección de las bisectrices. ¿Ya? De las bisectrices. Entonces nosotros decimos, ¿no? Punto de intersección de las bisectrices de un triángulo. ¿Qué cosa era una bisectriz? Era una recta que parte de un vértice y divide al ángulo en dos partes iguales, ya no al lado, ¿no? Ya no al lado, sino al ángulo en dos partes iguales. Esa es una bisectriz. De acá también trazamos otra bisectriz y hay dos ángulos iguales. Y de acá también trazamos otra bisectriz y también hay dos ángulos iguales. Este punto donde se intersectan las tres bisectrices se llama incentro, ¿ya? Porque son bisectrices que están dentro del triángulo. También se pueden intersectar bisectrices que están fuera del triángulo. En ese caso se llamaría excentro. Pero ya no vamos a profundizar en eso, ¿ya? Nos quedamos solamente con esta. ¿Listo? Esos son los 4 puntos notables que nosotros debemos de conocer. ¿Listo? Que nacen de unas líneas, que también se llaman líneas notables. Recuerda, intersección de bisectrices, punto incentro. Intersección de mediatrices, punto circuncentro. ¿Ya? Y las dos anteriores que habíamos hecho. Bien, creo que aquí ya quedó claro qué cosas son estos puntos notables y de dónde nace. ¿Ya?
Pasamos ahora al problema número 3. ¿Qué cosa nos dice este ejercicio? A ver, lo vamos a leer, ¿ya? Los astrónomos saben que la constelación del hemisferio norte, Osa Mayor, contiene 3 estrellas muy brillantes, Alcaid, Dubhe y Pegda, los cuales forman el triángulo ABC. Acá está el gráfico, mira, acá está Alcaid, Pegda, Dubhe. Entonces, estos 3 forman, dice, un triángulo. ¿Listo? Entonces, nosotros este triangulito lo vamos a pasar aquí a nuestro campo de trabajo, ¿ya? Lo pasamos, ahí está nuestro triangulito, ¿listo? Cuyos vértices son A, B y C. Ahí está. Te dan algunos datos, dice. Si la medida del ángulo B es 125, dice, ya, acá está el ángulo B. Entonces, acá, ¿qué vas a escribir? 125 grados. ¿Listo? La medida del ángulo C es 34. Entonces aquí escribimos 34. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo A? Este ángulo de acá. Esto es lo que nos están pidiendo. Y como no sabemos cuánto mide, le colocamos ¿qué cosa? X. ¿Listo? Bien, ahí está planteado el problema. Creo que el día de ayer también lo dijimos, ¿no? Si nosotros tenemos un triángulo, ¿listo? La suma de los ángulos internos siempre va a ser ¿cuánto? 180. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es igualar, ¿no? X, acá está, más 125, aquí está, y más 34, aquí está. La suma de esos 3 ángulos siempre debe dar 180 grados. Acá sumamos 125 más 34 y la siguiente ecuación sería x más 159, ¿no? Porque 125 más 34 es 159, igual a 180. Este 159 está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces decimos que x es igual a 180 menos 159. Por último, restando 180 menos 159 nos sale 21. Entonces este ángulo A mide ¿cuánto? 21 grados. ¿Listo? Ahí está resuelto entonces el problema número 3. La 4. Ya, este problema es sencillo, ¿no? Hace rato ya yo te explicaba más o menos qué significaba cada una de estas, ¿no? Así que aquí no va a haber mucho problema, ¿ya? La columna, dice, la columna de la izquierda presenta diferentes figuras de triángulos en las que aparece la recta BM, ¿no? BM, acá dice BM, BM y BM. Asocia cada figura con el nombre que recibe esta recta, dice. La recta que partía de un vértice y llegaba al punto medio del otro lado, al punto medio, tenía un nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mediatriz, altura, mediana o bisectriz. La que llegaba al punto medio, eso te ayuda, punto medio, entonces significa que es una mediana, ¿ya? Entonces aquí trazamos nuestra línea, ¿listo? Trazamos la línea, o la flechita, ¿ya? Entonces esta línea BM es una mediana, ¿listo? Esta de acá, mira, está en el punto medio y también tiene 90 grados. Esa era la combinación y es de la que hemos estado hablando cada rato, ¿no es cierto? ¿Ya? De la que hemos estado hablando cada rato. Punto medio y 90 grados. Esto tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? Mediatriz, altura o bisectriz, porque mediana ya no puede ser. Su nombre era mediatriz, ¿no? La que parte a la mitad y tiene 90 grados. ¿Listo? Eso se llama mediatriz, no te olvides. Ya esta sí está sencillita. Los dos ángulos son iguales. Y cuando los dos ángulos son iguales, estamos hablando de ¿qué cosa? De una bisectriz, ¿no es cierto? Ángulos iguales significa que esta recta es una bisectriz, ¿ya? Y por último, ya pues por descarte, ¿no es cierto? Si parte de un vértice y llega a 90 grados, pero no a la mitad, solamente a 90 grados, decimos que esta es una altura. ¿Listo? Y con eso pues ya tienes resuelto este problemita.
¿no? La número 4, que no estaba muy complicado, ¿ya? Acuérdate, si parte del vértice y llega a la mitad, mediana. Línea que corta la mitad y tiene 90 grados, mediatriz. La que divide el ángulo en dos ángulos iguales, bisectriz. Aquella que llega solo a 90 grados es una altura, ¿ya? Esas son las. Y la intersección ya las vimos hace rato, ¿no? Ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, en uno de los entrenamientos para las Olimpiadas de una institución educativa, 4 estudiantes, Alfredo, acá está Alfredo, Benito, acá está Benito, Carlos, por aquí está Carlos, y David, acá está David. Se ubicaron tal cual se muestra en la imagen. Si la distancia AB, BC y AD son iguales, dice. AB, BC y AD son iguales, dice. El ángulo A mide 72 y el ángulo B mide 60. Calcule la medida del ángulo donde se ubica David, o sea, este de acá tenemos que hallar, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a hacer? Para empezar, esta figura que se forma entre estos 4 amigos la vamos a trasladar a nuestro campo de trabajo. ¿Listo? Entonces, pasa este cuadrilátero, ¿no? Tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero. ¿Ya? Pasa el cuadrilátero que estaba aquí, lo pasamos acá, lo dibujamos acá. Y sus vértices son A, B, C y D, ¿no? Alfredo, Benito, Carlos y David. ¿Qué datos nos da? A ver, dice, se ubicaron tal cual se muestra en la imagen. Si la distancia AB, BC y AD son iguales. Ya, primer dato. AB, BC y AD son iguales. Estos 3 lados son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a colocar puntito, ¿ya? Puntito, 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 ¿ya? Los 3 son iguales. ¿Listo? ¿Qué más te da? Dice, la medida del ángulo A es 72. Ya, acá vale 72. Ya, eso yo lo voy a colocar afuera, ¿ya? Una flechita. 72, ¿ya? Este ángulo vale 72, acuérdate. ¿Listo? Ahí está anotado. La medida del ángulo B es 60. Entonces acá tenemos que escribir 60. Ahí está el ángulo de 60 grados. Calcula la medida del ángulo donde se ubica David, dice. Acá. Esto nos pide hallar el problema, entonces le vamos a colocar X. ¿Ya? Ahora, por ahí de repente podríamos, pues como este es un cuadrilátero, nosotros sabemos que en un cuadrilátero la suma de todos los ángulos es 360. Pero hay un problema. No conocemos este ángulo de acá ni este de acá. Por lo tanto, no vamos a poder saber exactamente la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, acá sí vamos a usar un poquito de ingenio. ¿Ya? Este 60 y estos dos lados iguales nos ayudan. Entonces, lo que tú vas a hacer, en primer lugar, es trazar una línea desde A hasta C. ¿Ya? Trazamos una línea acá. ¿Listo? Ahí está. Trazada la línea. Entonces, lo que yo hice acá es formar, mira, un triangulito. He formado un triangulito. Pero este triangulito tiene una particularidad. Tiene 2 lados iguales. Y cuando 2 lados son iguales en un triángulo, a ese triángulo se le llama isósceles, ¿ya? Este de acá, hasta el momento, es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene 2 lados iguales. Pero en un triángulo isósceles, además de que sus ángulos son iguales, ¿qué se debe de cumplir? Que sus 2 ángulos también deben de ser iguales. O sea, el ángulo que está aquí, que no es todo completo, solamente de la línea naranja hasta la línea negra, tiene que ser igual al ángulo que también está aquí. ¿Listo? Este pedacito, ¿ya? Estos dos tienen que ser iguales. Entonces ahí, mira, vamos a razonar de la siguiente manera.
Si en un triángulo, y lo hemos hecho en un problema anterior, en un triángulo, los tres ángulos deben sumar 180, ¿no es cierto? Los tres deben de sumar 180, y aquí yo ya tengo 60. ¿Cuánto falta para 180? Nos faltaría 120. Ese 120 debe estar repartido entre el ángulo de acá y el ángulo de acá. Pero acabamos de decir hace un momento que este ángulo con este de acá tienen que ser iguales, porque los lados son iguales. Si estos son iguales y juntos deben dar 120, ¿cuánto debe valer cada uno de ellos? Rápidamente tú lo sacas y cada uno debe ser 60, ¿no? 60 y 60 son iguales. Y cuando sumas 60 más 60 más 60 te da 180. Listo, ahí está. Ya completaste hasta ahí. Y aquí te das cuenta de algo, que ahora los tres ángulos son iguales. Y cuando los tres ángulos son iguales, esto ya no sería un triángulo isósceles, sino un triángulo equilátero. ¿Ya? Un triángulo equilátero. Y resulta que un triángulo equilátero, además de tener los tres ángulos iguales, sus tres lados también deben de ser iguales. O sea, si acá es puntito, entonces por consecuencia acá también debe ser puntito. ¿Listo? Porque es equilátero, porque los ángulos son iguales. Listo, mira lo que ocurrió acá. Se armó acá otro triangulito, también con solamente dos lados iguales. Este no es igual, cuidado, no puedo decir que es equilátero igual que este, ¿ya? Solamente es isósceles. Pero yo tenía un dato acá, mira. Todo el ángulo valía 72. Y yo ya sé que este pedacito mide 60. Por consecuencia, el de acá, ¿cuánto va a ser? 12, ¿no? Porque 60 más 12 te da todo el ángulo que vale 72. ¿Listo? Pero te acabo de decir de que este triangulito es isósceles. Tiene dos lados iguales, puntito, puntito. ¿Y qué característica tenía un triángulo isósceles? En el triángulo isósceles, si los dos lados son iguales, los dos ángulos también deben de ser iguales. O sea, si acá es X, acá también debe ser X. Entonces dibujamos, escribimos la X. ¿Ya? Entonces, ¿eso por qué? Porque estos dos lados son iguales. Oye, pero tú sabes que en un triángulo, este triangulito de acá, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto debe darte? 180. Entonces nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Sumamos 12 más X más otra X, acá está, debe darte ¿cuánto? 180. Este 2 está sumando, pasa al otro lado restando. Y este X más X, ¿cuánto te da? 2X. Y el 12 pasa a restar. Si tú restas 180 menos 12 te da 168. Y este 2 que aquí está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Que X vale 84. ¿Listo? Y con eso tenemos nuestra respuesta. Aquí está, la respuesta es 84. Un alpinista escala la montaña Huascarán, que forma un ángulo alfa con respecto al plano horizontal. Acá está. Este es el plano horizontal. Este es digamos, la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente. Y dice que forma un ángulo alfa. ¿Listo? Bien. Cuando el alpinista asciende 50 metros, o sea, cuando partió y ascendió 50 metros, la altura llega a 30 metros. O sea, desde el piso hasta donde está ahorita es de 30. Dice, cuando él caminó 50 metros hacia arriba, entonces la altura es de 30. ¿A qué altura se encuentra el alpinista cuando ha recorrido 75? O sea, si este se va acá más arriba hasta acá este punto, que vamos a suponer todo vale 75, ¿cuánto será aquí la altura? Eso te está pidiendo. ¿Listo? Entonces igual nos vamos a ayudar de unos triangulitos, ¿ya? Entonces nosotros colocamos acá, este va a ser, digamos, lo que va a recorrer, y acá va a estar el plano, y esta va a ser la altura. Primer dato,
Él ha caminado 50, dice, ¿no? Pero ahí está. ¿Listo? Él ha caminado desde aquí hasta acá 50. Y en ese punto, la altura es de ¿cuánto? De 30 metros, dice, ¿no? Acá es 50 y acá es 30. ¿Listo? Luego el problema dice que ahora él va a caminar ya no 50, sino va a caminar 75. Pero antes de eso, sabemos que el ángulo aquí es alfa, ¿no? Entonces ahora dice, él va a caminar y la altura aquí sería X. ¿Listo? La altura sería X. Esta altura es la que el problema te está pidiendo. Pero esta altura, ¿cuándo? Cuando él haya caminado 75 metros. ¿No es cierto? Si él camina 75 metros, ¿qué altura tendrá desde el piso? ¿Listo? Este problema es igual al que hicimos el primerito del día de hoy, ¿no es cierto? El de la estatua. Solamente vamos a trabajar con semejanza. ¿Listo? Este triangulito de acá, este triangulito, es semejante al triángulo más grande. ¿Listo? Al triángulo más grande. ¿Ya? Entonces nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Solución. X, esta X de acá, es la altura, la dividimos entre lo que recorrió. Para que tenga esta altura, ¿cuánto recorrió? 75 metros. X entre 75. Es igual, ahora en el otro triangulito, en el más pequeño. Ojo que acá primero hemos colocado, ¿qué cosa? La altura y luego lo que recorrió. A este lado hay que hacer lo mismo, pero para el triángulo pequeño. Primero arriba, ¿qué se coloca? La altura. ¿Y la altura en el triángulo pequeño cuánto es? 30. Entonces escribimos 30. Entre la distancia que recorrió. ¿Y cuánto recorrió? 50 metros. Entre 50. Ahí está. M con M se eliminan. Queda solamente 30 entre 50. Y este 75 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, lo que vamos a tener es X es igual a 30 por 75 metros dividido entre 50. Ya obviamente igual este cálculo, si quieres lo haces tú con calculadora, si quieres lo haces de manera manual, si quieres simplificas, eso ya depende de ti. Por lo tanto, X a qué va a ser igual. 30 por 75 entre 50 te da 45 metros. O sea, cuando él haya recorrido 75 metros hacia arriba, la altura a la cual se va a encontrar es de 45 metros. ¿Ya? Ahí está entonces resuelto el problema número 6.